una festividad que ha perdurado a lo largo de los siglos. Pero, ¿realmente conoce su verdadero origen? La Pascua, una de las celebraciones más antiguas de la humanidad, un símbolo de sacrificio, promesas divinas y liberación. Pero, ¿sabías que su significado profundo ha sido distorsionado a lo largo del tiempo? Incluso muchos que profesan la fe cristiana no comprenden por completo lo que esta fecha representa. ¿Qué es lo que realmente celebramos cada año durante la Pascua? ¿Por qué es vital entender su origen y su conexión con el plan divino para la humanidad? Acompáñanos en este revelador viaje que desvela los secretos de la Pascua. Descubre cómo un acto de sacrificio antiguo conecta con el sacrificio eterno de Cristo. No te pierdas este video. Y antes de comenzar, si aún no formas parte de nuestra comunidad, suscríbete ahora a Código Místico para explorar más revelaciones profundas sobre la fe, el misterio y el propósito divino. Haz clic en suscribirse y acompáñanos en este viaje de descubrimiento. Comencemos desde el principio. La Pascua no es solo una celebración moderna. Es un legado judío instituido por Moisés, según la orden directa de Dios. La primera Pascua tuvo lugar en el mes de Abib, que después de la cautividad en Babilonia, fue renombrado como Nisan. Este mes, que corresponde al periodo entre marzo y abril en nuestro calendario, fue testigo de un hecho que cambiaría el curso de la historia. Pero, sorprendentemente, la Pascua tiene raíces aún más profundas. Todo comenzó mucho antes, con Abraham. Hace más de 500 años antes de Moisés, Dios habló con Abraham, revelándole el futuro de su descendencia, los israelitas. Dios le advirtió que su pueblo sería esclavizado, oprimido en tierras ajenas, durante 4 siglos. Pero también prometió una liberación que ocurriría en el momento justo, cuando la opresión alcanzara su punto máximo. Esa promesa quedaría grabada en los corazones de los israelitas, una promesa que se cumpliría con sangre y sacrificio. El tiempo pasó, y José, bisnieto de Abraham, se encontró en una situación trágica. Fue traicionado por sus propios hermanos y vendido como esclavo a los ismaelitas. Pero el plan de Dios estaba en marcha. José terminó en Egipto, donde, después de enfrentar innumerables dificultades, se convirtió en gobernador. Durante una crisis de escasez, José garantizó que Egipto sobreviviera. Así, la familia de Jacob se vio obligada a ir a Egipto en busca de alimento, sin saber que el destino les tenía preparada una historia increíble. Durante un tiempo, los israelitas vivieron en Egipto con dignidad, pero todo cambió cuando José y su generación fallecieron. Un faraón nuevo, que no conocía a José, surgió y sometió a los israelitas a la esclavitud. Después de 400 años de sufrimiento, Dios levantó a Moisés, quien sería el elegido para liberar a su pueblo. Pero la liberación no fue fácil, ni rápida. Implicó 10 plagas devastadoras, y fue la última de estas plagas la que marcó el origen de la Pascua, la muerte de los primogénitos de Egipto. Cuando Dios anunció la 10ª plaga, también dio instrucciones claras a Moisés sobre cómo los israelitas podrían salvarse. Debían sacrificar un cordero sin defecto el 14 de Abib y esparcir su sangre sobre las puertas de sus casas. Esa sangre sería el signo que preservaría a los israelitas del juicio. Esa noche, el juicio de Dios pasaría sobre Egipto, pero las casas de los israelitas, marcadas con la sangre, serían pasadas por alto. De esa forma, ellos serían salvados. Pero, ¿por qué la sangre del cordero? ¿Por qué los panes ácimos y las hierbas amargas? Los panes ácimos, sin levadura, representaban la rapidez con que los israelitas tuvieron que escapar de Egipto, sin tiempo para que el pan fermentara. Las hierbas amargas simbolizaban el sufrimiento vivido en la esclavitud egipcia. Y el sacrificio del cordero, hecho en familia, era una evocación de la misericordia divina. La sangre del cordero salvaba, preservaba, y su sacrificio representaba la esperanza de la liberación. Esa noche, cuando el juicio de Dios pasó sobre Egipto, todos los primogénitos egipcios murieron, mientras que las casas de los israelitas fueron preservadas. El acto de pasar por encima de las casas de los israelitas es lo que da origen a la palabra Pascua, que significa pasar por encima o salvar. El juicio de Dios pasó, pero en su misericordia, los israelitas fueron salvados. La Pascua, así, comenzó como una celebración de liberación, y Moisés la instituyó como una festividad anual. Cada año, los israelitas debían recordar la liberación, celebrando con pan sin levadura, hierbas amargas y cordero asado.
El ritual debía ser seguido estrictamente, con el cordero sacrificado el 10º día del primer mes, guardado hasta el día 14. No se debía quebrar ni un solo hueso del cordero, y todo debía consumirse rápidamente, en una comida apurada, como recordatorio de la huida inmediata de Egipto. La celebración debía ser explicada de generación en generación. Cada familia debía contar a sus hijos el significado del sacrificio, del cordero, de la sangre que salvó. Y para aquellos que no pudieron participar, se instituyó una segunda Pascua, un mes después, para darles la oportunidad de ser parte de la celebración. Pero la Pascua no solo se celebró en Egipto. A lo largo del desierto, los israelitas también conmemoraron la Pascua, y con el liderazgo de Josué, la festividad fue restaurada una vez que llegaron a Gilgal. Durante generaciones, la Pascua fue celebrada con reverencia, como una señal de la liberación de Dios. Pero el giro más intrigante llega con la llegada de Jesús. A lo largo de su vida, Jesús, como buen judío, celebraba la Pascua cada año. Pero, en el último de esos años, en la víspera de su sacrificio, la Pascua tomó un giro inesperado. Jesús, al reunirse con sus discípulos, reveló que él mismo era el Cordero Pascual, cuyo sacrificio no solo liberaría a los israelitas, sino a toda la humanidad. Cerca de 250.000 corderos eran sacrificados durante la Pascua en tiempos del Nuevo Testamento. Esta cifra es aterradora, pero refleja la magnitud de la celebración en Jerusalén. Para llevar a cabo tal tarea, cientos de sacerdotes se involucraban, ya que todos los sacrificios debían completarse antes del crepúsculo del día 14 de Nisan. La cantidad de sangre derramada era tan enorme que los historiadores cuentan que, durante varios días, las aguas de un riachuelo cercano al templo se teñían de rojo, un recordatorio espeluznante del alto precio que el pecado exige. Pero tras la destrucción del templo en el año 70 después de Cristo y la caída de Jerusalén, la Pascua judía se transformó. Dejó de ser una celebración pública y se convirtió en algo más íntimo, familiar, muy parecido a lo que había sido durante el Éxodo. El sacrificio del cordero, que había sido el centro de la festividad, ya no se pudo realizar en el templo, pero no todo se perdió, ya que la sombra de ese sacrificio señalaba algo mucho más grande. La sangre de esos corderos, que fluía en cantidades alarmantes cada año, apuntaba hacia una única sangre capaz de traer verdadera expiación por el pecado, la sangre de Jesucristo. Los corderos sacrificados en la Pascua judía eran solo un símbolo, una señal del sacrificio perfecto que Dios había planeado para resolver el problema del pecado humano. Y aquí es donde la historia de la Pascua se transforma. El profeta Isaías, siglos antes de la llegada de Jesús, ya había hablado de él como el cordero llevado al matadero. En el Evangelio de Juan, cuando Juan el Bautista ve a Jesús, lo señala y dice: «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». Jesús, el Mesías prometido, fue arrestado, traicionado y crucificado durante la Pascua. Él, al igual que el Cordero Pascual, fue perfecto, sin defecto, y como se profetizó, ninguno de sus huesos fue quebrado, un detalle que se cumplió al pie de la letra. Esto ocurrió muy probablemente un viernes, aunque algunos historiadores sugieren que podría haber sido un miércoles o jueves. Sin embargo, el viernes es la versión más aceptada en el cristianismo tradicional. El jueves por la noche, Jesús y sus discípulos celebraron lo que sería la última cena pascual. Pero aquí está el giro que pocos notan. Esa fue la última vez que los seguidores de Dios debieron sacrificar un cordero, asarlo y comerlo con hierbas amargas y panes ácimos. ¿Por qué? Porque el Cordero de Dios, el sacrificio perfecto, sería ofrecido una vez por todas, sin la necesidad de ninguna repetición. El sacrificio de Cristo en la cruz fue el definitivo, el único necesario para apaciguar la ira santa de Dios por el pecado. En lugar del cordero, las hierbas amargas y los panes ácimos, Jesús instituyó el pan y el vino, elementos simples pero profundos que nos recuerdan su sacrificio. Al comer el pan, recordamos su cuerpo roto, al tomar el vino, su sangre derramada. Así, la última Pascua dio paso a la primera cena del Señor, un acto que no solo rememora lo que sucedió, sino que apunta hacia lo que está por venir. La Pascua, originalmente un símbolo del sacrificio futuro, ahora se convierte en un recordatorio de lo ya cumplido. La Cena del Señor, que los cristianos celebran no solo una vez al año, sino durante todo el año, nos conecta con el pasado, con lo que Cristo ya hizo en la cruz, y al mismo tiempo, nos da esperanza para el futuro, esperando su regreso y la consumación de todas las cosas. Los cristianos no celebramos la Pascua una vez al año, sino que celebramos la Cena del Señor durante todo el año, recordando su sacrificio en el Calvario. Debemos mantener nuestra esperanza en el futuro, mirando hacia el nuevo cielo y la nueva tierra,
donde nuestra comunión con el Redentor será perfecta y eterna. Si aún no conocías la verdadera historia de la Pascua, este es el momento perfecto para compartirla. ¿Por qué no ayudar a otros a entender su profundo significado? Y si deseas seguir explorando temas que te acercan a la espiritualidad, te invito a suscribirte a Código Místico, donde juntos profundizaremos en el camino de la fe. No te lo pierdas.